La humillaron públicamente por no ser fértil y la echaron como si no valiera nada. Agnes McClellan, fría y poderosa, no solo le robó el futuro, intentó también arrebatarle el único lugar donde volvió a sentirse viva. Pero Clarissa no se quebró, dio un paso al frente, denunció y obligó al pueblo a ver la verdad. Y solo escuchen cómo esta joven, una vez despreciada, se convirtió en la raíz más fuerte de esa tierra. Clarissa Jo Walker salió de la habitación más pequeña de la casa con el corazón palpitando como tambor en el pecho. Su padre, un hombre encorvado por el viento de las planicies y la pérdida de 4 cosechas seguidas, la esperaba en la puerta con el sombrero en la mano. Nadie más en la familia dijo palabra. Su madre había muerto joven, sus hermanas estaban casadas lejos. Solo quedaban él, ella y la promesa de que esta vez por fin sería aceptada. Llevaba puesto el vestido de encaje blanco que su madre había usado el día de su compromiso, aunque el tiempo le había robado el brillo. Ella misma lo había remendado con hilo de lino, y bajo la falda escondía los zapatos menos gastados que tenía. En una cesta, cubiertos con tela limpia, 3 panes de masa fermentada aún calientes desprendían un aroma suave, mezcla de hogar y último intento. El carruaje de préstamo crujía en cada curva del camino de tierra. Clarissa no hablaba. Se mordía el labio para evitar preguntarle a su padre si creía que esta vez sí. Él tampoco hablaba. Solo cuando se detuvieron frente a la cabaña blanca de los McClellan, colocó una mano sobre su brazo. «Si esta vez no te aceptan, hija, vuelve con la frente alta, no importa cómo», susurró sin mirarla. La cabaña parecía más grande ese día, como si el juicio que se avecinaba la hubiera hinchado de poder. En el porche, la señora Agnes McClellan ya la esperaba con los brazos cruzados, como si hubiese olido el pan desde el bosque y no le agradara el gesto. Antes de que Clarissa pudiera bajar del carruaje, la puerta se abrió con un rechinar. Bill apareció. El mismo Bill que meses atrás le había entregado una flor silvestre junto al río. El mismo que la había llamado mi colona hermosa cuando nadie los oía. Pero aquel Bill tenía hoy el mentón apretado, la sonrisa en los labios pero no en los ojos. «Clarissa», dijo sin convicción, bajando los escalones, aunque no del todo. «Mi madre quiere hablar contigo. Solo un momento». Clarissa bajó del carruaje con el corazón pegado al estómago. Sostuvo la cesta con ambas manos como si fuera un escudo de pan. Agnes no se movió. Miró de arriba abajo su vestido remendado, el rubor natural en sus mejillas, los dedos agrietados de tanto trabajo. «Nosotros ya tomamos una decisión», dijo la mujer cortando cualquier saludo. «Bill se casará con Mary Beth Harper. Ella es más adecuada. Tiene caderas fuertes. La partera dijo que con ese cuerpo seguro dará varones. Tú pareces frágil, Clarissa. Tu vientre es plano, Clarissa. Y en esta familia no hay espacio para dudas». Clarissa se quedó inmóvil. No supo si fue la humillación o la claridad brutal de las palabras lo que le paralizó primero. Bill evitaba su mirada. La cesta de pan pesaba ahora como una piedra. Quiso hablar, quiso exigir una explicación, pero la lengua no se movió. Solo apretó los labios y miró al horizonte como si allí pudiera esconder la vergüenza. Nadie se disculpó, nadie dijo que fue un error. La señora Agnes giró sobre sus talones y volvió a entrar en la casa. Bill la siguió, cerrando la puerta tras de sí sin un solo adiós. Clarissa se quedó sola, frente al porche, sin saber si volver al carruaje o dejar caer la cesta en la tierra. Su padre desde lejos no bajó la mirada. Estaba acostumbrado a ver cómo les daban la espalda. Y fue entonces cuando se oyó un crujido de ramas desde el bosque. Un caballo negro emergió de entre los árboles como si la tierra misma lo hubiera escupido. Lo montaba un hombre imponente, alto como el poste de una cerca, con la piel curtida por el sol y el cabello oscuro recogido en una trenza simple. No llevaba armas visibles, pero su presencia tenía peso, como un trueno sin sonido. Era Caleb, el comanche que vivía al sur del río Rojo. Algunos le llamaban Oso Alto, otros simplemente lo evitaban. Se detuvo a unos metros de la escena y clavó los ojos en Clarissa. Luego miró la casa, el porche, el vestido, la cesta aún en sus manos temblorosas. Había visto todo, lo suficiente. Murmuró con una voz profunda que parecía venir del suelo. Agnes no salió.
Bill tampoco, pero los vecinos que estaban cerca sí miraban desde detrás de las cortinas. «Si tú no tienes a dónde ir, yo necesito una mujer», dijo Caleb sin bajar del caballo, sin alzar la voz. «Y tú necesitas un hogar». Clarissa sintió que todo el peso de ese día, de ese año, de su vida entera, se concentraba en esa frase. No era una propuesta, no era una súplica, era un pacto entre dos almas cansadas. Y por primera vez en horas levantó la barbilla. No por orgullo, sino porque supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que su historia no terminaría con una puerta cerrada. Clarissa no lo siguió por fe. No lo hizo porque creyera que aquel hombre montado en un caballo negro fuera algún ángel del desierto, ni porque pensara que él representaba una solución. Lo siguió porque no quedaba camino de regreso, porque una mujer rechazada públicamente por su prometido ya no tenía lugar entre los suyos, y porque en sus pasos vacilantes no había orgullo, solo necesidad. Caminaron en silencio por casi una hora. Él no hablaba, no la apuraba, no miraba hacia atrás, pero de algún modo sabía si ella tropezaba, si su respiración se agitaba, si el miedo se escondía en su sombra. La colina donde vivía Caleb se elevaba en una zona de tierra rojiza donde los árboles crecían más torcidos por el viento y el sol golpeaba más duro. Su casa no era una cabaña, ni tampoco una choza como las de los colonos. Era una estructura baja, hecha de barro, piedra y paciencia, sólida, sin adornos, sin pintura, sin ninguna concesión a la belleza. Pero Clarissa pensó que se parecía a él, áspera por fuera, inexplicablemente firme por dentro. Dentro no había criadas, ni muebles de lujo, ni cortinas, solo una mesa de madera con marcas de uso, dos sillas distintas, una chimenea apagada, algunas pieles dobladas en el suelo y herramientas colgadas en la pared. Había un cuenco con raíces secas, una jarra de agua y en una esquina una manta extendida como cama. Caleb no le dijo qué hacer. Solo señaló un rincón, le ofreció una manta limpia y salió sin más. Esa noche, Clarissa no durmió. El silencio era total, roto apenas por el crujir del viento afuera. La manta era áspera, pero más cálida que cualquier palabra que hubiera recibido ese día. Miró el techo de barro y se preguntó si el mundo entero se había deshecho mientras cruzaba la colina. Las noches siguientes fueron iguales. Caleb salía al amanecer, volvía con leña, agua o carne. Nunca preguntaba nada. Cuando ella comenzó a limpiar el suelo, lavar los utensilios, preparar algo con las pocas raíces comestibles que conocía, él simplemente la observaba con una leve inclinación de cabeza, como quien respeta lo que no entiende. No había palabras entre ellos, solo gestos, tiempo. Una tarde, mientras recogía ramas secas cerca del borde de la colina, Clarissa resbaló. El suelo cedió bajo su pie, y aunque el barranco no era profundo, el golpe le arrancó un grito involuntario. Caleb llegó en segundos. La levantó sin esfuerzo, como si fuera una pluma, y por un momento ella se sintió ridícula por lo liviana que era entre sus brazos. No dijo nada mientras la llevaba dentro. No reprendió, no cuestionó. La dejó sentada en el borde de la cama improvisada y encendió el fuego con rapidez, como si encender un hogar también significara calmar el temblor de un alma. Entonces ella rompió. Las lágrimas no eran por la caída, eran por su padre, que probablemente no dormiría esa noche, pensando en la hija que no pudo proteger. Eran por la casa de los McClellan, por la cesta de pan abandonada, por el silencio de Bill y la mirada cruel de Agnes. Eran por los años en que se enseñó a sí misma a no llorar, a no pedir nada, a ser útil para ser querida. Caleb no tocó su rostro, no la abrazó, solo se sentó cerca, dejando que su sombra cubriera el espacio donde ella temblaba. Y con voz baja, profunda, como si escarbar en su propia historia, dijo: «Fui vendido por los míos como guía cuando era joven, usado por blancos para cruzar tierras que conocía desde niño. Luego me traicionaron, mataron a mi esposa. No quiero compasión, solo que el fuego, aquí dentro, se llevó la mano al pecho, no me devore por dentro». Clarissa levantó la mirada. En ese momento entendió que ese hombre no ardía de rencor.
Su fuego no era como el de Agnes, que quemaba para destruir. Era un fuego que quemaba en silencio, que dolía sin gritar, y por eso era más humano. No necesitas fingir fortaleza aquí, dijo Caleb finalmente, sin moverse. Aquí estás viva. Eso basta. Y por primera vez, Clarissa creyó que tal vez no era ella quien necesitaba ser salvada. Quizás, también, podía sostener a otro. Aunque fuera en silencio, aunque solo fuera por un momento cada noche. Las semanas pasaron como si el tiempo decidiera no contarse con relojes, sino con pequeños logros cotidianos. Clarissa comenzó a levantarse antes que el sol y ya no lo hacía con el cuerpo tenso ni con el pecho cerrado. En su falda siempre colgaban ramas frescas de menta o de salvia, y en las uñas llevaba tierra, no por obligación, sino porque su vida nueva se sembraba con las manos. Caleb la observaba sin entrometerse. Le enseñó a distinguir las huellas de los coyotes y a evitar que las gallinas, regalo de un viejo vecino comanche, desaparecieran al anochecer. Juntos construyeron un nuevo cerco con madera recogida de la ribera. Ella aprendió a calentar agua con piedras al rojo vivo, a preparar un tipo de pan sin levadura, a conservar carne en sal. En las noches, cuando el viento soplaba fuerte, él le contaba, sin muchas palabras, cómo leer el cielo por la dirección de las nubes. No compartían cama, pero compartían mundo, y eso era más íntimo que cualquier caricia. Una mañana, Clarissa salió con un cuenco de semillas de tomate que había rescatado de un trueque con una viuda alemana. Tenía tierra hasta los codos y una cinta de cuero sujeta al cabello para que no le cayera sobre los ojos mientras cavaba. Su risa, algo que ya no recordaba cómo sonaba, surgía sola, cuando una de las gallinas la perseguía como si entendiera el idioma humano. Y entonces oyó cascos. No fue el sonido apresurado de un viajero. Era el paso firme, medido, de quienes no venían a pedir, sino a imponer. Caleb salió de detrás del establo, ya con la mano sobre el hacha, aunque no lo alzó. Frente al cerco de la colina estaban Agnes McClellan y Bill, ambos montados en caballos oscuros y vestidos con sus mejores prendas, como si vinieran a una misa o a una acusación. Él tenía el mentón tenso, la mirada huidiza. Ella, en cambio, estaba erguida como si aún tuviera todo el derecho del mundo. «Caleb», dijo Agnes, sin bajar, «la tierra que bordea el río, esa franja donde hiciste la cerca nueva, es buena para pasto. No has sembrado ahí, no la necesitas, te ofrecemos una buena suma». El silencio que se formó pareció más grande que la colina. Caleb no respondió de inmediato. Miró la tierra, luego a Clarissa, luego volvió a Agnes. «No está en venta», dijo sin más. Agnes frunció los labios. No era una mujer acostumbrada a que la contradijeran. Tiró de las riendas de su caballo, se acercó 2 pasos más, y entonces su mirada se clavó en Clarissa, que seguía de pie con las manos manchadas de tierra, el cuenco aún colgando del antebrazo. «Claro que no la vendes», dijo con un tono envenenado de desprecio. «Con una mujercita como esa calentando tu casa, ¿para qué necesitas dinero? Lo sedujiste, ¿eh? Como las que no tienen familia ni honra. No sabes tu lugar». Clarissa no se movió. El comentario la golpeó, sí, pero no la rompió. El cuenco tembló en su brazo, pero no lo soltó. Sus ojos no buscaron los de Caleb ni los de Bill, solo miraron de frente a la mujer que una vez la despreció como si fuera menos que barro. «Mi lugar no lo decides tú», respondió, sin alzar la voz, «no más». Agnes pareció sorprendida. Quizá esperaba lágrimas, súplica, vergüenza, pero no encontró nada de eso. Solo una joven firme en su tierra, con la piel tostada por el sol y el alma endurecida por el rechazo. Bill bajó la mirada, no dijo nada, dio media vuelta sin mirar atrás. Agnes tardó unos segundos más, pero luego lo siguió, y el polvo de sus cascos tardó en asentarse. Esa noche el fuego de la chimenea parecía más alto, el silencio era otro. Caleb cenó sin palabras, como de costumbre, pero su mirada no dejaba la ventana. Clarissa preparó una infusión con raíces dulces, y mientras se la ofrecía, él por fin habló con una voz más grave de lo habitual. «Esa gente no pide, toman».
Clarisa no respondió. Sabía que él no hablaba solo de la tierra. Si me quitan este lugar, te llevarán con ellos. Inventarán un motivo, un juicio, una deuda, algo. No me importa lo que debamos hacer, pero tú no regresarás a ese mundo que te trató como basura. Clarisa apretó la taza caliente entre las manos. Por un momento pensó en su padre, en su infancia, en todas las veces que intentó encajar. Luego alzó los ojos y respondió con una calma que ya no le era ajena. Entonces no les dejemos pasar ni una grieta. Esta tierra ya es nuestra, y yo también lo soy. Y aunque ninguna promesa fue pronunciada, el silencio que los envolvió tuvo algo distinto, como una semilla que bajo la tierra empieza a latir. La noche era extrañamente tibia para la temporada. El aire olía a pasto seco y leña vieja. Clarisa ya había apagado la lámpara de aceite, y Caleb había salido a revisar el corral como hacía cada noche. El silencio era casi completo, roto apenas por los grillos y el roce lejano de los árboles con el viento, hasta que lo oyó. Primero fue un galope, luego otro, luego el tercero, que no dejaba dudas. Venían juntos. No era casualidad, no era paso de viajero. Clarisa salió corriendo descalza hacia la puerta, y apenas alcanzó a ver las siluetas negras descendiendo desde la colina, directas hacia el corral, envueltos en polvo y arrogancia. 3 jinetes, rápidos, con los rostros cubiertos por pañuelos. Uno llevaba una antorcha. El fuego no tardó en morder los maderos. Las llamas se levantaron como si hubieran estado esperando. El ganado comenzó a balar y los perros a ladrar. Clarisa quiso gritar el nombre de Caleb, pero no le dio tiempo. Él ya estaba allí. No llevaba rifle, no alzó hacha. Se lanzó hacia ellos con las manos desnudas, como si el cuerpo entero fuera su única arma. El primero cayó del caballo con un solo golpe en el pecho. El segundo intentó girar, pero Caleb lo derribó jalándolo por la pierna. Hubo ruido de huesos contra tierra, de gritos ahogados, de fuego crujiente. El tercero logró escapar, pero no limpio. Caleb le arrojó una piedra que lo golpeó en la cara. La sangre salpicó la montura, y el jinete huyó perdiendo equilibrio, maldiciendo. Clarisa temblaba, no del miedo, sino del temblor que queda cuando el alma comprende que algo ha cambiado para siempre. El humo ya trepaba al cielo, el corral ardía a un lado. Caleb se mantenía en pie, con el labio roto y la camisa empapada de sangre, respirando como un toro después de la tormenta. Clarisa lo miró, y no esperó más. Se volvió, montó el caballo sin pedir permiso. Sus manos temblaban, sí, pero no dudaban. Tenía tierra en las rodillas, cabello suelto, y la decisión firme de no callarse más. Cabalgó de madrugada hasta el pueblo. Las luces estaban apagadas, pero conocía bien la casa del juez Wilson, una de las pocas con techo de metal y gallinas encerradas. Golpeó 3 veces, fuerte. El juez abrió con cara de sueño, bata encima del pijama, lentes torcidos. ¿Qué ocurre, señorita Walker? Ella no vaciló, no pidió permiso. Vi a los McClellan mandar hombres a quemar propiedad privada. Vi fuego, vi sangre. Si usted no actúa, entonces es cómplice. El juez parpadeó. No era un hombre valiente, pero tampoco era tonto. Sabía que el pueblo ya murmuraba sobre el poder de los McClellan, sobre los rechazos públicos, sobre Caleb. Y más aún, comprendió que aquella joven frente a él ya no era la misma que llegó hace meses buscando aprobación. Horas después, al amanecer, llegaron los hombres del juzgado. Bill fue arrestado por instigación a violencia e invasión de propiedad. Agnes, que intentó interferir, fue llamada a declarar y enfrentó cargos por intento de fraude al presentar escrituras manipuladas. La familia perdió la disputa de tierras. El escándalo fue inevitable. Caleb observó todo desde lo alto de la colina. No dijo palabra durante días. Pero una noche, mientras Clarisa preparaba infusión de romero, la miró largo rato. Bajó la cabeza, cosa que jamás hacía. «¿Por qué lo hiciste?», murmuró, casi sin voz. Clarisa no respondió de inmediato. Quiso encontrar las palabras exactas, y al final, sin apartar la vista, dijo: «Porque también necesitaba sentirme fuerte, no solo rescatada». Caleb no respondió, pero algo cambió en sus ojos. Ya no la miraba como a una sobreviviente,
La miraba como a igual, como alguien que sin pedir permiso había reclamado su lugar en el mundo y lo había defendido con fuego. La primavera no llegó de golpe, se filtró poco a poco en las grietas de la tierra seca, humedeciendo primero la base de los árboles, luego los bordes del sendero y más tarde los surcos que Clarisa había trazado con una rama larga y paciencia nueva. Las lluvias no fueron torrenciales, cayeron suaves, constantes, como si el cielo mismo entendiera que todo en ese lugar necesitaba tiempo para sanar. Las mañanas empezaron a oler distinto, a barro vivo, a madera mojada, a humo que no asfixia sino que abraza. Clarisa salía temprano, con las botas salpicadas y el cabello recogido en un moño descuidado, a reforzar la cerca que rodeaba los cultivos. No porque alguien se lo pidiera, sino porque ahora era su tierra también. La sentía bajo los pies como algo que respondía a su cuidado. Caleb, por su parte, comenzó a construir un segundo cuarto. No explicó por qué, no le puso nombre, solo midió la base con hilo, clavó postes y colocó el techo con la misma determinación silenciosa que había puesto en todo lo que hacía. Cuando Clarisa le preguntó si necesitaba ayuda, él solo asintió, y desde ese día trabajaron juntos, como entes, como siempre, sin necesidad de muchas palabras. No hablaban de amor, ni de promesas, solo se cuidaban. Una noche, cuando el fuego de la chimenea ya era más por costumbre que por necesidad, Caleb caminó hasta donde Clarisa tejía tiras de cuero junto al marco de la puerta. En sus manos llevaba su manta, la que siempre extendía junto a la suya. Esta vez, sin decir nada, se la ofreció. Y ella, también sin decir nada, la aceptó y se recostó sobre el suelo a su lado. No hubo ceremonias, ni confesiones, solo dos cuerpos compartiendo calor, y la certeza de que aunque el mundo cambiara 1000 veces, ellos no tendrían que huir. La tierra, antes hostil y estéril, empezó a dar sus primeros brotes. Los tomates germinaron, las gallinas pusieron huevos, el arroyo detrás del cerro bajó más lleno. Clarisa, mientras recogía flores silvestres cerca del lindero, pensó que nunca antes había sentido tanto orgullo por tener las manos sucias. Un día, sin previo aviso, Caleb se le acercó y le pidió que abriera la palma. Ella obedeció, curiosa, y él depositó una piedra lisa, de río, atada con un nudo simple de cuero oscuro. No tenía brillo, ni tallado, ni valor en los mercados. «No tengo oro», dijo él con voz baja, sincera, «pero tengo raíces. ¿Quieres quedarte?» Clarisa bajó la mirada hacia el objeto en sus manos, luego alzó los ojos, y la sonrisa le nació sin esfuerzo. Porque no era oro lo que buscaba, ni vestidos blancos, ni fiestas. Era esto, el gesto, el respeto, el espacio compartido sin necesidad de imponerse. El saber que alguien no la miraba como a un cuerpo útil, sino como a una voluntad viva. Era el silencio donde se entendían, el techo que resistía tormentas, la tierra que aceptaba sus pasos, el fuego que ya no quemaba sino iluminaba. Y comprendió algo que ni siquiera su madre le había enseñado. El hogar no se encuentra, se construye. Con manos rotas, con fuego, con paciencia y con la promesa silenciosa de que uno no será dejado atrás, nunca más. La tierra, antes hostil y estéril, empezó a dar sus primeros brotes. Los tomates germinaron, las gallinas pusieron huevos, el arroyo detrás del cerro bajó más lleno. Clarisa, mientras recogía flores silvestres cerca del lindero, pensó que nunca antes había sentido tanto orgullo por tener las manos sucias. Un día, sin previo aviso, Caleb se le acercó y le pidió que abriera la palma. Ella obedeció, curiosa, y él depositó una piedra lisa, de río, atada con un nudo simple de cuero oscuro. No tenía brillo, ni tallado, ni valor en los mercados. «No tengo oro», dijo él con voz baja, sincera, «pero tengo raíces. ¿Quieres quedarte?» Clarisa bajó la mirada hacia el objeto en sus manos. Luego alzó los ojos y la sonrisa le nació sin esfuerzo. Porque no era oro lo que buscaba, ni vestidos blancos, ni fiestas. Era esto, el gesto, el respeto, el espacio compartido sin necesidad de imponerse. El saber que alguien no la miraba como a un cuerpo útil, sino como a una voluntad viva. Era el silencio donde se entendían,
el techo que resistía tormentas, la tierra que aceptaba sus pasos, el fuego que ya no quemaba sino iluminaba. Y comprendió algo que ni siquiera su madre le había enseñado. El hogar no se encuentra, se construye, con manos rotas, con fuego, con paciencia y con la promesa silenciosa de que uno no será dejado atrás, nunca más.